El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Estizu presentan la serie Feliz para Siempre en su 7º segmento, la Escuela Sabática Regular. Amigos, nos encontramos en nuestro 7º segmento, la Escuela Sabática Regular, la carta a los Efesios. Y para estudiar esta carta, el Señor se complace en conducir a mi querida esposa Rosita, quien ya está con nosotros y a la que le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de sábado. Y como dicen, el cuerpo lo sabe. Cuando es fin de semana, como que el cuerpo quiere quedarse a dormir un rato más. Pero hoy es el día del Señor y qué privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Vamos a entrar en materia porque realmente esta lección... Rosy, ¿Perdón? Antes déjame saludar que Sí, estoy tenemos, viendo a Omar Williams, estoy tenemos viendo a a César Reyes, nuestro hijo, sí, y a nuestro padre espiritual, Omar Williams. Buenos días. A ver cuál de los dos habla primero. Omar no tiene micrófono. No tiene micrófono. Omar no tiene micrófono. Reyes, un saludo para Omar Williams. Sí, gracias. Mira, Reyes, Omar Williams es tu abuelo espiritual. Porque Omar Williams es mi padre espiritual. Bueno, quisiera conocerlo también y saber de verlo también. Gracias. Amén. En este día tan hermoso, un hermoso día para glorificar la presencia de nuestro Padre Celestial. Como dice a Madre Rosita, el día, el cuerpo lo sabe, a veces el cuerpo necesita de ese alimento, y claro, no solamente hoy, eso es una conexión, como quien dice, nos conectamos a una planta y esa planta nos va alimentando. Así que le doy las gracias a Dios y que sigan en ese trabajo tan bueno, porque Dios es bueno. Y gracias a todos. Amén. Muy bien. La señal se le cayó a William. Entonces seguimos, Rosy. Excelente. Estábamos explorando algunas otras cositas aquí. Ajá, yo creo que de repente me sale mejor desde acá. Muy bien. No se me queda. Estoy experimentando algo aquí, pero no me está funcionando. Ok. Vamos a... Ay, Dios mío. Hay tanta información en el internet que uno a veces se queda especulando y viendo, bueno, ¿y por dónde atajo este asunto? Muy bien. Vamos a compartir la presentación que tenemos. Y voy a encender mi pantalla aquí. Y vamos a incursionar, vamos a repasar la lección que estuvimos viendo durante la semana. Y la lección se me perdió. Denme un minuto. Aquí estamos. Muy bien. Y le damos las gracias a la familia Fustero por permitirnos utilizar la presentación que ellos tienen ya preparado. Es una ventaja porque realmente reinventar la rueda como que no. Así que le agradecemos al Señor que nos dé esta oportunidad. Tú tienes tu micrófono abierto, José.
Perfecto, gracias. Muy bien, así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque sin Él nada podemos hacer. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día. Gracias por cuidarnos durante la noche. A veces subestimamos el cuidado y la protección que nos das a través de nuestros ángeles, Señor, que nos cuidan, nos permiten tener un descanso reparador. No nos damos cuenta de los peligros que hay a nuestro alrededor y son nuestros ángeles los que nos cuidan, nos protegen y nos permiten ver la luz del nuevo día. Guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra, que cada lección que aprendemos, cada lección que nos presentas en tu palabra, sea de vida para la vida eterna, sea como parte de nuestra preparación para ese gran acontecimiento, ese gran encuentro que hemos de tener muy pronto con nuestro amante y Salvador Cristo Jesús, que nos ha de llevar a presentarnos a nuestro Padre Celestial. ¡Qué bendición! Dirígenos ahora en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Algo que yo anhelo y es parte de esta lección es conocer a nuestro Padre Celestial de manera personal. Hemos estado hablando acerca de nuestras relaciones padre-hijos en esta lección. Y qué interesante que nosotros también somos hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. Nos estamos relacionando con Él espiritualmente hablando, pero va a llegar un día en que finalmente vamos a estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué bendición va a ser poder ver a nuestro Padre. No tengo idea de cómo es, pero dice Jesús que si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Y sabemos que nuestro Padre es amor. Así que si por A o B no hemos conocido a nuestro Padre terrenal, por sea la circunstancia que sea, no nos privemos la oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial. Y hay que empezar a conocerlo aquí y ahora. Y estas lecciones que hemos estado estudiando nos llevan a conocer cada día a nuestro Padre Celestial. Estamos hablando de la epístola a los Efesios. Una epístola que está, yo diría, enfocada a que nosotros le contestemos una oración a Jesús. En el capítulo 17 de Juan, Jesús oró para que nosotros fuésemos uno, como Él y su Padre son uno. Y esa es la meta de cada capítulo, cada versículo que encontramos en la palabra de Dios. Que lleguemos a conocer a Dios como nuestro Padre, que lleguemos a ser uno con Él, como Jesús lo es con su Padre. Y en esta lección hemos estado hablando de practicar la lealtad suprema a Cristo. Y es interesante que nosotros nos demos cuenta de que para practicar algo es necesario primero aprenderlo. Yo no puedo llevar a la práctica algo que no he aprendido. Y una de las grandes deficiencias de la educación en nuestro día es justamente esto. Le pedimos a los estudiantes que memoricen conceptos, pero esos conceptos ellos no saben ni siquiera para qué se utilizan en la vida diaria. Y es importante que en la educación podamos enseñar a los estudiantes a que todo lo que aprenden, todo lo que se presenta en la escuela tiene una aplicación. Y lo digo porque recuerdo cuando estaba en la escuela, estábamos creo que en 9º grado, y nos estaban enseñando álgebra. Y yo le decía al profesor, ¿y para qué me sirve esto? O sea, no entiendo.
aprendí que 1 más 1 es 2, y ahora usted me dice que 1 negativo más 1 positivo es 0. Eso en mi cerebro no funciona. Y yo me ponía a discutir con el profesor se enojaba conmigo, porque como quien dice, ¿usted para qué pregunta tanto? Pero es justamente eso. No le encontrábamos una aplicación y hasta el sol de hoy, ahora, escuchando a mi esposo dar clases de álgebra, es que ahora estoy entendiendo la aplicación del álgebra en la vida diaria. Pero en la escuela nunca me enseñaron eso. Y a lo largo de la carrera empezamos a ver esa deficiencia y cuando llegamos a la escuela justamente a enseñar, quisimos ser la diferencia, quisimos que nuestros estudiantes aprendieran que todo lo que se enseña tiene una aplicación personal en su vida diaria. Y de esa manera hacer que los principios que se les estaban enseñando no era simplemente para poner en una hoja y obtener una evaluación numérica, sino que todo lo que estaban aprendiendo les iba a servir en el futuro, en el presente y en el futuro. Lo mismo es la palabra de Dios. Es necesario que tú y yo aprendamos que todo lo que se enseña en la palabra de Dios tiene una aplicación y se puede poner en práctica en nuestra vida. Y esta lección nos va a llevar justamente a eso y con más razón, porque los principios que presenta el capítulo 6 de Efesios son principios de la vida diaria y lo vamos a ver en las siguientes filminas que vamos a presentar. Así que vamos a aprender a practicar la lealtad suprema a Cristo. No importa qué principio usted aprenda en la palabra de Dios, siempre recuerde que nuestra lealtad, más que al ser humano, es a Dios. Él nos creó. Cristo fue nuestro creador y a Él le debemos la lealtad, no solamente por ser nuestro creador, sino también por ser nuestro redentor. Él pagó el precio más alto que se pueda pagar para rescatarnos del profundo abismo donde habíamos caído por causa del pecado. Nos rescató, nos redimió. Redimir es comprar algo que era antes de ese dueño. Y de esa manera nosotros podemos mostrar nuestra lealtad entregando nuestra vida por completo, nuestra voluntad por completo a nuestro amante Salvador. Así mostramos nuestra lealtad a Él. Y en esta lección hemos ido aprendiendo muchos conceptos, pero el versículo a memorizar nos lleva a lo que yo llamo a romper paradigmas. Sí, tal vez usted piense, bueno, hoy en día no hay esclavitud y vimos durante la semana, les mostré páginas páginas de internet donde la esclavitud moderna ha tomado otros matices. Estamos hablando de trata de blancas, estamos hablando de explotación sexual, estamos hablando de toda una serie de situaciones que mucha gente está viviendo y que nosotros no tenemos idea del infierno en que vivimos. Y eso es la esclavitud moderna que tenemos hoy en día. Pero también el trabajo mal pagado es parte de las diferentes facetas de la esclavitud moderna. Y muchos están laborando y están laborando con salarios que no alcanzan ni para cubrir los gastos diarios. Pero tienen que seguir laborando para traer el pan a la familia. Pero muchas veces lo hacen bajo condiciones infrahumanas.
Y se le pide a aquellos que tienen como responsabilidad a otras personas que los traten con el mismo amor y el mismo cuidado con que Dios nos trata a nosotros. Y por eso es Efesios capítulo 6, versículo 9 nos dice, ustedes amos, ustedes, aquellos que supervisan a otros, aquellos que son gerentes, traten a los que trabajan para ustedes con el mismo cuidado y con el mismo amor con que Dios nos trata. Dejen de amenazar. No hay nada más incómodo que trabajar bajo amenazas, que si no haces esto te van a botar del empleo, que si no haces aquello vas a tener una consecuencia negativa. Y esto que estamos viendo también es necesario implementarlo en el hogar. El padre de familia, la madre de familia, muchas veces quiere obtener la obediencia de sus hijos bajo amenaza. Si no haces lo que te digo, Dios te va a castigar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en nuestros hogares? Y utilizamos a Dios como medio de castigo. Y cuando ese joven llega a ser mayor, no quiere saber nada de Dios, porque lo único que conoce de Dios es que Dios castiga si no le haces caso. Y no nos damos cuenta que estamos proyectando una imagen de Dios que no es cierta. Dios es amor. Lo que menos quiere es que nosotros le obedezcamos por temor y no por amor. Así que, ya sea que seamos padres de familia en nuestros hogares o seamos jefes o gerentes en nuestras empresas, recordemos que nosotros también servimos a Dios y tendremos que eventualmente un día rendir cuentas a Él por nuestro servicio. Así que tratemos a las personas como Dios nos trata a nosotros. Tratemos a nuestros hijos como Dios trata a sus hijos. Y de esa manera nos daremos cuenta que para Dios no hay acepción de personas. Dios nos trata igual a todos, seamos hombres, mujeres, niños, adultos, esclavos o amos. Y si logramos poner en práctica la regla de oro, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, creo que finalmente aprenderemos la lección que Dios quiere que aprendamos. Y esa lección es una lección que se demuestra a lo largo de toda la Biblia, no solamente en el capítulo 6 de Efesios. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, le invitamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, versículos del 1 al 9. Pablo concluye entonces sus consejos sobre cómo mantener la unidad en la iglesia. ¿Por qué decimos que concluye sus consejos? Porque Pablo inició sus consejos en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Y si usted tiene su Biblia, subtitulada, se va a dar cuenta de que, por lo menos en la Reina Valera que yo tengo aquí subtitulada, dice la unidad del Espíritu. Ese es el subtítulo que aparece en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Y lo primero que el apóstol Pablo quiere que aprendamos es que andemos como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados y que podamos andar en unidad, como dice el versículo 3, que dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Allí empezó el apóstol Pablo a hablar de unidad, pero no podemos tener unidad en la sociedad, en la iglesia, en la escuela, en la oficina, si la unidad más pequeña de la sociedad
no tiene unidad. La unidad más pequeña de la sociedad es el hogar. Y en la medida en que esa unidad funcione correctamente, todo el resto de la sociedad funcionará correctamente. Todos los males, y me atrevo a ser puntual en que todos los males que hay en nuestra sociedad provienen de nuestros hogares funcionales. Sí, y debo decirlo categóricamente todos, porque de los patrones de crianza tenemos jóvenes que llegan a ser adultos, que llegan a tomar decisiones que alteran el status quo de la sociedad, las guerras, las disfunciones sociales, todas las podemos trazar de un hogar disfuncional. Y se los dice una orientadora familiar, hemos estudiado esto en ciencias de la familia por muchos años. No le estoy hablando porque no tengo más nada que hacer. Se han hecho estudios y todo se puede trazar al hogar. Así que lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es diciéndonos que para mantener la unidad de la iglesia es necesario abordar la unidad en el hogar. Y nos dice el apóstol Pablo que concluye sus consejos sobre cómo mantener la unidad en la iglesia abordando las relaciones entre miembros que en su vida personal tienen autoridad sobre otros miembros o están subordinados a ellos. Y eso es lo que vimos en el capítulo 6 de Efesios, versículos del 1 al 9, recordando, y voy a puntualizar lo que vimos la lección pasada, en donde hablamos del pater familia, donde las personas que laboraban para el padre de familia vivían con él y eran parte de su familia, y el padre de familia era responsable por los que vivían con él, incluyendo la esposa, los hijos y los esclavos. Así que estamos hablando de que Pablo está procurando que si se logra la unidad en la familia, entonces esa unidad se va a trasladar a la iglesia, porque en esos tiempos la iglesia se reunía en los hogares, eran hogares iglesia, no habían templos. Así que el éxito de esos hogares iglesias dependía del éxito de la relación interpersonal que existía entre los miembros de la familia. Por ende, Pablo en el capítulo 6, versículos del 1 al 9, va a abordar dos tipos de relaciones. La primera entre padres e hijos y la segunda entre amos y esclavos. Claro, aquí en la lección se va a enfocar desde el punto de vista de la relación jerárquica entre jefes y subordinados. Durante la semana nosotros lo llevamos aún más allá, lo llevamos a la relación que debe tener el padre o la madre de familia con aquellos que laboran en su hogar, que son los que les ayudan con la crianza de los niños, las nanas. Estamos hablando también de aquellas personas que laboran en nuestros hogares, que nos ayudan con la limpieza y con la manutención del hogar. Hasta allá vamos a llegar con nuestros comentarios. Así que el bosquejo que vamos a presentar en esta lección tiene que ver en primer lugar con la unidad entre generaciones. No nos damos cuenta de que ha habido una transformación en nuestra sociedad. Y ahora estamos clasificados por generaciones. ¿Sí? Generaciones en donde el apóstol Pablo va
va a dar consejos para los hijos y cómo los hijos se deben relacionar con sus padres. Y le va a dar consejos a los padres de cómo relacionarse con sus hijos. Y a la vez está implícito que todos nosotros como hijos de Dios, estos consejos nos aplican a nosotros en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Luego, el apóstol Pablo va a hablar de la unidad jerárquica que debe existir entre esclavos y amos, cómo se deben relacionar entre sí. Y eso nos va a llevar a nosotros también a aprender a relacionarnos con aquellos que laboran para nosotros, ya sea en una oficina, ya sea en nuestros hogares. Pero entremos en materia. Unidad entre generaciones. Wow. Jamás pensé que íbamos a tener que abordar un asunto generacional. Y ahora vamos a mencionar algunos detalles adicionales a lo que menciona Pablo en la lección, porque realmente una de las cosas que está afectando en nuestros hogares es justamente la diferencia que hay entre generaciones. Pero vamos primero a presentar lo que presenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, que nos habla, y voy a mencionar lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Cuando habla de hijos, está incluyendo ambos sexos, hijos e hijas, sin distinción de edad. Recuerden que cuando estudiamos el Pater Familia la semana pasada, los hijos permanecían en el hogar a pesar de haber llegado a ser adultos y le rendían el mismo respeto a sus padres como que si fueran niños. Así que esto implica que el consejo es aplicable a todos aquellos cuyos progenitores, o por lo menos alguno de ellos, esté todavía con vida. Sin embargo, al pensar en las relaciones entre los miembros de la familia y entre los miembros de la iglesia, Pablo también tiene en mente adolescentes jóvenes que son miembros activos y todavía están subordinados a sus padres. Y yo recuerdo que yo conocí el evangelio a los 16 años, acababa de graduarme de la escuela secundaria, pero yo vivía en mi hogar. Por cierto, vivía en este hogar y este cuarto era mi cuarto cuando era niño. Y es interesante que nosotros, antes de conocer el evangelio, teníamos una relación bastante disfuncional con nuestros padres. Y vamos a ver qué consejo nos da el apóstol Pablo en cuanto a esto. Dice: aunque en Cristo todos somos iguales, un adolescente o un joven no puede tratar a sus padres irrespetuosamente, sino que debe obedecerles tal como nos ordena el quinto mandamiento, que nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esta obediencia solo tiene como límite la obediencia a Cristo y al resto de la ley. Y durante la semana presentamos situaciones muy puntuales que se están dando hoy en día. Vimos el ejemplo de una hija que junto con su madre asesinaron a dos jóvenes. La hija tenía 24 años, bueno, tiene 24 años, y estuvo en complot con su madre para robar
robar a dos jóvenes de 21 años. Ella se prestaba para tener relaciones con jóvenes para luego robarles, bajo la supervisión de su madre, y a ambas se les dio cadena perpetua. Y nosotros nos quedamos viendo, bueno, ¿hasta dónde un hijo o una hija debe obedecer a sus padres? Y aquí nos dice que el límite es la obediencia a Cristo y a la ley. Si nuestros padres nos proponen algo que es ilegal, nos proponen algo que va en contra de los principios de Dios, allí tenemos que poner un alto y decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y obedecer a nuestro Padre Celestial por encima de obedecer a nuestros padres terrenales. Interesante, y así funciona. Sin embargo, hoy en día no nos damos cuenta de que la obediencia a nuestros padres también está muy vinculado a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y en la medida en que nosotros respetemos a nuestros padres terrenales, estaremos también respetando y obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Y lo contrario también es cierto. En la medida en que nosotros seamos rebeldes a nuestros padres terrenales, lo más probable es que estamos siendo rebeldes a nuestro Padre Celestial. Y se lo dice una hija rebelde. Viví en rebeldía por muchos años a mis padres terrenales. Y debo admitir que en muchas ocasiones le faltaba el respeto. Gritos, pataleos, ¿qué les puedo decir? Toda una variedad, toda una gama. Y tenía un genio tan feo que cuando mis padres imponían su voluntad y decían, bueno, por aquí es, en mi situación de rebeldía, revertía a la agresividad. Gracias a Dios nunca le pegué a mis padres, pero las rabietas que tomábamos se reflejaban y todavía se reflejan en este cuarto. Cada vez que no podía hacer mi voluntad por encima de la de mis padres, agarraba la puerta y la tiraba. Y la puerta llegó a caerse. Esa puerta, la puerta en el cuarto donde estoy todavía refleja la caída. Prácticamente la pateaba, porque como nosotros cuando éramos jóvenes practicábamos karate, entonces reventaba yo con la puerta y le daba patadas por no querer, no poder, por sentirme impotente de no hacer mi propia voluntad. Esa era mi manera de expresar mi rebeldía y la puerta todavía está caída. Así que tenemos todavía las evidencias de nuestra rebeldía aquí, en el lugar donde crecimos. Y qué interesante que Dios, cuando Dios llega a la vida de uno, todo empieza a cambiar en nuestra mente. Y empezamos a obedecer a Dios. Y esa sumisión a Dios, esa entrega total de nuestra voluntad a Dios, nos llevó a tener un cambio en nuestra relación con nuestros padres. Y mi papá en especial, porque en ese entonces que conocí el Evangelio, mi mamá estaba estudiando en otro país. Así que estaba con mi papá y mi papá estaba anonadado y asustado de ver cómo la hija rebelde de repente cambió. Y una de las cosas que mi papá me dijo cuando se iba a bautizar fue que él tenía que investigar qué era lo que había en esa iglesia que había hecho que su hija rebelde cambiara. Cada uno de nosotros puede hacer un impacto con sus padres. Hijos, si llegas a conocer a Jesús, como es nuestro privilegio conocerle, y te entregas por completo a nuestro amante Salvador, tu entrega a Jesús puede ser la diferencia para la salvación de tus padres. Nunca subestimes que porque eres joven no puedes ejercer una influencia sobre ellos, una influencia positiva. Y yo te invito a que
te entregues al Señor. Permite que el Señor transforme tu vida. Y no importa la edad que tengas, puedes ser la diferencia y puedes ser el instrumento que Dios utilice para salvar a tu familia. Y tomando esto en cuenta, quiero mencionar otra cosa. Y lo voy a mencionar ahora al hacer la transición de padres a hijos. Cuando, y esto se ve pequeño probablemente, pero era la manera de tratar de incluir todo. Cuando nosotros, los padres, nos vamos a relacionar con nuestros hijos, tenemos que tomar en cuenta las diferencias en generaciones. Estamos hablando de la unidad en las generaciones. Y cada generación es diferente. La mayoría de nosotros o está en esta generación de baby boomers o estamos en la generación X. Yo sé que está pequeño, pero usted puede incursionar y meterse en el internet y poner evolución de generaciones o poner a qué generación pertenezco conforme a su edad. Y usted se va a dar cuenta de cómo han ido cambiando las generaciones. Y una de las cosas, y lo he notado en la iglesia, que los jóvenes de hoy en día han asumido un papel muy diferente en relación con sus padres en comparación con, por ejemplo, mi generación de baby boomers y mi relación con mis padres. Las generaciones de hoy en día, la generación X, la Y, que es millennials, la Z y la alfa, todas estas generaciones son tecnológicas. Y como nuestra generación no necesariamente es tecnológica, nuestros padres, nuestros hijos ahora se han convertido en instrumentos de la tecnología. Son aquellos que le enseñan a sus padres cómo utilizar la tecnología. Y esa relación en donde el hijo ahora se convierte en el instructor, por así decirlo, de sus padres, ha hecho que la dinámica y la relación familiar cambie. Y muchas veces lo que ha hecho es que los hijos hasta cierto punto se conviertan en padres de sus padres. Como que la relación se invierte y puede llegar a ser que inclusive los hijos ahora se conviertan en amigos de sus padres. Y eso cambia la dinámica en la relación de padres e hijos. Es necesario que el padre sea sabio en cómo manejar esto, en no permitir que sus hijos tomen ventaja de que como ellos saben algo que ellos desconocen, que el hijo quiera ahora imponer su voluntad sobre el padre o quiera salirse con la suya porque él sabe cosas que los padres no saben. La dinámica ha cambiado y es necesario que cada uno de nosotros, los que somos padres, aprendamos tecnología, aprendamos a ver qué es lo que están viendo nuestros hijos en esas redes sociales que pueden llevarlos a situaciones difíciles. Aprendamos cuáles son las diferencias entre las generaciones, de tal forma de que podamos pedir sabiduría de Dios y aprender a relacionarnos con nuestros hijos. Ahora, tomando en cuenta las diferencias entre generaciones, vamos a abordar lo que dice el apóstol Pablo y cuál es el consejo que le da a los padres. La obediencia obligatoria de los hijos coloca a los padres en una posición en la que pueden llegar a abusar de su poder, y eso lo estamos viendo en cuanto a la violencia doméstica, cómo los padres están abusando de sus hijos. Abuso sexual, abuso físico. Y cuando hablo de abuso físico, muchas veces no nos damos cuenta
de que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, eres un bueno para nada, no sirves, eres estúpido, eres y eres y eres, lastimamos a nuestros hijos, yo creo que inclusive a mayor grado que si le hubiéramos dado una golpiza. Lastimamos su ser, lastimamos su integridad emocional. Y ese daño emocional a veces es irreversible. Padres, tengamos cuidado en la manera en que hablamos a nuestros hijos. El apóstol Pablo nos dice que los padres deben poner freno a su autoridad, no deben agobiar a sus hijos con una severidad que los induzca a enojarse. Toda disciplina, toda amonestación, todo lo que nosotros hacemos en nuestra relación con nuestros hijos debe ser en Cristo. ¿Cómo Cristo nos trata a nosotros cuando nosotros cometemos un error? De la misma forma en que Cristo nos trata, es que nosotros debemos tratar a nuestros hijos. Y ayer estábamos hablando de que nosotros debemos presentar a nuestros hijos a nuestro Padre Celestial en oración. Debemos mostrarle a nuestros hijos con amor en donde se han equivocado. Y debemos llevar al niño a que él pueda arrepentirse y confesar su pecado a su Padre Celestial, pedir perdón a su Padre terrenal y pedir perdón a su Padre Celestial, y a la vez reconciliarse con su Padre Celestial. Y en oración, ambos, padres e hijos, pueden lograr que el hijo vea que la relación que tiene con sus padres también se ve impactada con la relación que tiene con su Padre Celestial. Y de esa forma, el hijo llega a honrar a sus padres y a honrar y a respetar a su Padre Celestial. La hermana White nos dice, sean amables en el hogar, restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción en sus hijos. No se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco se le autoriza al hijo a la desobediencia filial. Sí, es cierto, nuestros padres no son perfectos y pueden cometer errores. Los niños cometieron errores, pero no por ello debo faltarles al respeto. Como cristiana, me tocó orar por mis padres, pedirle al Señor que me utilizara como instrumento para llevar a mis padres a que ellos también rindieran sus vidas a Cristo. Y doy gracias a Dios que eso se logró. El apóstol Pablo también nos amonesta, y la hermana White lo escribe en Los Lugares Celestiales del 28 de julio, que es un devocional, y nos dice, el apóstol amonesta a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor, ayudarlos, a estar sujetos a ellos, y más cuando van avanzando en edad. Es nuestro privilegio servir a nuestros padres. Mi padre tiene 89 años, y es un privilegio servirle, ayudarle. Y cuando mami enfermó hace unos años, fue nuestro privilegio dejar lo que estábamos haciendo, dejar nuestro empleo, ir allá a Estados Unidos y ayudarles cuando ellos no sabían cómo ayudarse a sí mismos. Logramos encontrar una comunidad para personas de la tercera edad que brinda servicios de enfermería auxiliar, y con eso pudimos ayudar a nuestra madre, que ya no tenía la fortaleza física para vestirse, para comer, y mi papá no sabía cómo atender a mi mamá, por mucho que la trataba de ayudar, quedaba en una situación de frustración. Así que se le buscó la ayuda en un lugar digno. No era un asilo de ancianos, era un residencial para tercera edad, es una comunidad
que brinda servicios a la tercera edad, cada uno de ellos en su apartamento. Es un complejo de apartamentos, parece un hotel, donde se les sirve la comida, se les limpia los cuartos, se les provee de recreación, algo digno para nuestros padres. Y me sentí que Dios nos guió para brindarle a nuestros padres y lo mejor, porque se merecían lo mejor. Habían trabajado toda su vida, se sacrificaron por nosotros para darnos la mejor educación que podían, para darnos la oportunidad a que tuviésemos empleos dignos, darnos un lugar donde vivir en un ambiente seguro. Ellos se sacrificaron por nosotros y lo menos que podíamos hacer nosotros ahora era darles un lugar digno también a ellos, donde pudieran pasar sus últimos días. Cuán precioso es el pensamiento de que los jóvenes que luchan contra el pecado, que creen, que esperan y velan por la aparición de Cristo, se sujetan a la autoridad de sus padres y que aman al Señor Jesús. Esos estarán entre aquellos que aman la venida del Señor y se encontrarán en paz, porque han tratado a sus padres con respeto y con dignidad. Y eso también se refleja en su relación con su Padre Celestial. Esto es lo que nos recomienda Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Pero ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9, la unidad entre jerarquías. ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo del 5 al 8? Que lo leo porque ya me di cuenta que no lo pusieron. Nos dice, siervos, es más, en vez de leerlo voy a compartir la presentación que la nuestra, que sí las tenía. Así que voy a compartir el texto, no sé por qué no lo hice con el otro, pero bueno, ahora fue que se nos ocurrió, porque nosotros en nuestra presentación sí teníamos los textos para que lo pudiéramos ver. Vamos a ver aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Consejo a los padres, consejo a la esclavitud, aquí creo que está, del 5 al 9. Muy bien, vamos a presentar aquí, vamos a proyectar. Y vamos a proyectar aquí para que puedan ver el texto. Oops. Muy bien. Slideshow. All right. Resume slideshow. No, not that one. Oh, mercy. Muy bien. Vamos de vuelta a nuestra presentación acá. Compartir. Y vamos a... Él me quiere revertir al anterior y eso es lo que estoy tratando de evitar. Vamos a quitar esto por un instante. Aquí. Muy bien. Aquí está. Hoy y vuelve. Aquí está. Muy bien. Así que aquí, Efesios capítulo 6, versículo del 5, lo tiene hasta el 9, dice lo siguiente. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Me fascinó esta versión bíblica en cuanto a los versículos del 5 al 9. Obedecer a nuestros amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón como a Cristo. Aquí es en donde está el meollo del asunto. No haciéndolo solo porque nos están mirando para ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Increíble. Haciendo de todo corazón la voluntad de Cristo. Bueno, vamos a regresar y vamos a ver la otra presentación, a ver qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto a esto. Y ahora se me perdió la otra presentación. Ajá.
Vamos a retomar, vamos a en slideshow aquí, ok, y vamos a ver si la presentación la podemos tener de vuelta, pero aquí. Muy bien. Excelente. Así estamos de vuelta a la presentación de Fustero y nos dice que había esclavos en la iglesia. Y esto, this blew my mind, como decimos en inglés. ¿Cómo es que habían esclavos en la iglesia? Es más, yo recuerdo haber leído, no me acuerdo si fue estudiando historia de Estados Unidos, creo que fue sí, cuando estábamos en la universidad estudiamos historia en Estados Unidos, donde el presidente, no me acuerdo si era Abraham Lincoln, porque él fue el que emancipó a los esclavos. Uno de los presidentes, él iba a la iglesia arriba y abajo tenía a sus esclavos laborando para él. Sí, había esclavos en la iglesia. Desgraciadamente, esa era una realidad de las iglesias del primer siglo. Pero uno diría, bueno, si Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo, debiera rebelarse en contra del status quo de la sociedad y debiera pedirle a los esclavos que se emancipen, que se liberen, y a los amos que liberen a sus esclavos. Pero ¿qué recomienda el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, ya no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. Esa es la recomendación que hace Pablo. ¿Por qué Pablo no pidió a los amos cristianos que liberasen a sus esclavos y a los esclavos que se escapasen de sus amos o se rebelasen? La iglesia no estaba llamada a cambiar la realidad social en ese momento, sino a sentar las bases que con el tiempo acabarían con esa situación injusta. Una de las cosas que nosotros recomendamos es un cambio de adentro hacia afuera. Cuando tú tratas de hacer cambios revolucionarios, pero de afuera hacia adentro, por regla general lo que se crea es caos en la sociedad. Pero si nosotros presentamos la palabra de Dios a las personas y hay un cambio en la manera de pensar, un cambio de adentro hacia afuera, entonces las injusticias y las situaciones sociales que son o que van en contra de la palabra de Dios empiezan a cambiar porque la persona cambia en su mente. Y eso es lo que quería lograr el apóstol Pablo. Pablo no podía permanecer callado ante la situación, así que dio recomendaciones en cuanto a las relaciones entre amo y esclavo. Y esas recomendaciones las dio viéndolo desde el punto de vista de nuestra relación con Cristo, recordando la carta que Pablo le envió a Filemón en cuanto a Onésimo, que fue un esclavo que se escapó de su amo y que había perjudicado a su amo. Y cómo Pablo hizo restaurar la relación entre ellos, ahora que Onésimo, que era el esclavo, se había convertido al Señor y Filemón ya era parte de la iglesia de Dios. Es impresionante cómo las cosas se presentan en la palabra de Dios. Así que, ¿qué consejos nos da el apóstol Pablo en cuanto a los esclavos o subordinados? Nos dice, primero, obedeced a vuestros amos con respeto e integridad como a Cristo. Y eso es para todos, no importa en dónde estemos laborando, sea en el hogar, sea en la empresa, sea en donde sea. Nuestra relación con las demás personas siempre debe ser de respeto e integridad como a Cristo. Segundo lugar, no debemos trabajar solamente cuando nos están vigilando.
Hay personas que solamente laboran con el látigo, como dicen. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice trabajar como lo harías en presencia de Cristo. ¿Sí? Yo quiero hacer lo mejor para Cristo. Yo quiero dejar el nombre de Cristo en alto. Así que con los dones y talentos que Él me ha dado, voy a hacer todo lo que haga, lo voy a hacer lo mejor que pueda, con excelencia, para que cuando mis jefes evalúen mi labor, puedan decir, oh, cada vez que le asigno algo a Rosita, lo hace bien. Y como ha hecho bien esto, ahora voy a considerarla para una promoción, porque se ha ganado ese puesto, porque todo lo que ha hecho en su puesto lo ha hecho con excelencia. Que cada uno de nosotros pueda hacer su labor con excelencia y se pueda distinguir de los demás por la excelencia en su trabajo, por el cómo hacemos nuestro trabajo con eficiencia en el menor tiempo posible, pero bien hecho. De eso estamos hablando. ¿Qué más recomienda Pablo? Servir de buena gana, como si sirvieras a Dios en lugar de a los hombres. Cuando yo sirvo a Dios, lo hago con amor, lo hago con alegría. Es más, recuerdo haber implementado en la oficina que tuviéramos música ambiental, porque nosotros trabajamos en una oficina donde teníamos que prestar servicio al cliente. Y muchas veces los clientes llegaban a la oficina gritándonos por alguna situación que se dio en sus servicios de teléfono, era el servicio que prestábamos. Y siempre se nos instruyó, se nos daba cursos en esto, que cuando llega un cliente y él está gritando, dejen que él saque toda su adrenalina y usted tranquilo. Recuerdo inclusive un cliente que a nosotros nos gritó vituperios en cuanto a nuestra raza. Y tuvimos que ser ejemplo como supervisores ante nuestros subalternos porque lo hizo enfrente a nuestros subalternos y nosotros callados, sin decir nada, dejando que la persona hiciera, se le quitara todo y al final llevamos al cliente a nuestros jefes porque no estaban aceptando las diferentes propuestas que les dábamos para resolver la situación. Y cuando entré y le dije a mi jefe todos los vituperios que el cliente nos había gritado, mi jefe me dice, Rosita, no te preocupes, yo me encargo. Permite que el cliente entre, que hable conmigo, yo voy a hablar con él. Y miren, cuando el cliente salió de hablar con mi jefe, estaba manso como una paloma. Yo no sé qué fue lo que le dijo, pero hasta ahí llegaron los vituperios. Es importante que nosotros adoptemos la misma actitud que adoptó Cristo. Cuando se le gritó, cuando se le dijo toda clase de cosas y Cristo guardó silencio. De eso estamos hablando. Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué más debemos hacer? Saber que recibiremos nuestra recompensa no de los hombres, sino del Señor. No trabajamos para recibir una recompensa, pero es bueno saber que el Señor recompensará a cada uno de sus hijos conforme a sus obras. Servimos a nuestros jefes terrenales, temporales, pero realmente nuestro servicio es a Jesús. Y por tanto, nuestra recompensa la recibiremos de Dios cuando Cristo venga. Así que si trabajas a las órdenes de otro, ¿cómo puedes aplicar estos consejos? Por eso hablamos de practicar lo que aprendemos. Y terminamos nuestra transmisión con lo último que recomienda el apóstol Pablo ahora a los amos. Y nos dice Efesios 6, versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo,
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Sorprendente. Los amos deben tratar a los siervos o a los esclavos cristianos como Cristo los trata a ellos, sin amenazas. ¿Cuál es la razón por la que Pablo da este consejo a los amos? Bueno, nos dice que todo amo tiene sobre sí un amo celestial. Nosotros somos siervos de Dios, servimos al Señor. Todos somos coesclavos de Cristo si lo queremos poner así. Yo no lo veo así, yo me identifico como hija de Cristo, hija de Dios. Y como hija, quiero mostrarle a mi amante Salvador cuánto agradezco todo lo que ha hecho por mí. Por eso le sirvo con amor. No me veo como esclava. Discrepo con Pablo en este aspecto. Y saben qué privilegio es servir a Dios cuando amas. El amor hace toda la diferencia. Y cuando tú amas a Dios, y vives tu voluntad a Él, tú le sirves con amor, le sirves con agrado, le sirves con placer de todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que el amo debe tratar a sus esclavos con dignidad, ya que ante Dios no hay acepción de personas. Ante Dios todos somos iguales. Y la única forma en que los amos y los esclavos pueden unirse y adorar juntos en la iglesia es que ambos se traten igual, con cortesía, tratándose como Cristo los trata a ellos. Y terminamos diciendo, Cristo nos llama sus siervos si hacemos lo que Él nos pide. A cada cual, a cada uno de nosotros se le asigna un lugar en la viña del Señor. Tenemos un lugar en particular donde laborar, un lugar donde el Señor quiere utilizarnos para bendecir a los demás. Y Dios no requiere nada más ni nada menos, tanto del más humilde como del más grande, que el pleno cumplimiento de nuestra vocación. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por gracia, hemos llegado a ser siervos de Cristo. Y como dije, es un privilegio servir cuando amas. Y si tú amas a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, créeme, llegarás a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera, al momento de laborar, lo haremos para Dios. Lo haremos con gusto, porque estamos sirviendo a Dios. Somos siervos de Cristo y siervos de la humanidad. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Qué bueno es saber que somos tus hijos. Qué bueno es saber que también somos tus siervos. Pero más que nada, Señor, nos place servirte en el lugar que tú nos pongas, sabiendo, Señor, que podemos llegar a ser bendición para aquellos que nos rodean, que tú nos puedes usar para traer a otros a tus pies. Que en nuestra relación de hijos sabemos que tenemos un Padre Celestial que se compadece de nosotros, que sabe lo que es estar en carne propia, qué es lo que se sufre en carne propia, porque nuestro amante Salvador estuvo aquí con nosotros y sabe lo que sufrimos. Él se identifica con nosotros. Así que ser hijos de Dios, de Dios porque Él nos comprende, es nuestro Padre y nos ama, es un placer servirle. Y al momento de ser padres para nuestros hijos, recordaremos cómo nuestro Padre Celestial nos ha tratado a nosotros. Y a la vez
al tener a aquellos que dependen de nosotros, también recordaremos cómo el Señor nos ha tratado y cómo nos guía para que podamos servir mejor. Todo se resume en cuanto amamos a nuestro Padre Celestial. Y si nos entregamos a ti, Señor, sabemos que el amor nos va a inundar y vamos a servirte con amor y a servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por este sábado. Y ahora que vamos a la iglesia, que podamos, Señor, servirte a ti en espíritu y en verdad. Y que a través de los dones y talentos que nos has dado, podamos colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo, manteniendo la unidad en cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente sábado. Amén. Damos gracias a Dios y a Rosita. Y vamos entonces con nuestra despedida. Nuestro lema: al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña. Amén. siempre gozosos conectados a Jesús, A través de la Biblia. todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos César Reyes, Rosita Baker de Moreno y su servidor José Moreno. Les deseamos que pasen un feliz sábado. Nos vemos entonces esta tarde para despedir el sábado con los segmentos que hacen falta de la programación y esperamos que todos puedan acompañarnos. Bendiciones. Allí Reyes no tenía comentario. No. No. Realmente ese comentario me hubiera gustado. Estoy analizándolo porque quería mandárselo a una persona en especial, que es mi hijo. Ok, recibido. Amén. Te Muy deseo bien, feliz sábado. Feliz sábado a todos. Nos vemos entonces esta tarde a las 6:30 para despedir el sábado con los 4 segmentos que hacen falta. Bendiciones. Amén.